Bueno, a continuación vamos a resolver un ejercicio de aplicación de la ley de Biot-Savart. De acuerdo a esta figura que tenemos aquí al lado, vemos que consiste en un segmento lineal por el cual circula una corriente, luego tiene un segmento circular por el cual circula la corriente en esta dirección y finalmente otro segmento lineal por el cual circula la corriente en esta dirección. Y queremos calcular cuál es el campo magnético que se genera en el punto P debido a ese conductor por el cual circula una corriente. Y para resolverlo entonces vamos a emplear la ley de Biot-Savart. Entonces, para analizar ese problema lo que debemos hacer es analizar primero las tres secciones por separados. Vamos a analizar primero la primera sección lineal, la sección del semicírculo, o bueno, la sección circular, el segmento circular, y tercero, la última sección lineal. Vamos a calcular el campo magnético generado por cada uno de esos tres segmentos y al final el campo magnético total es la suma de todos ellos. Entonces empecemos con el primer pedazo. El primer pedazo, para poder resolver esa integral siempre debemos tener en cuenta que estamos analizando el producto cruz entre un diferencial de longitud o de segmento y un vector R unitario. Por lo tanto, siempre es indispensable identificar en el dibujo cuál es este diferencial de longitud y cuál es este diferencial de posición. Por lo tanto, entonces, para el primer pedazo, lo que vamos a hacer es escoger un diferencial o un pedacito infinitesimalmente pequeño de longitud y la dirección, puesto que esto tiene carácter vectorial, está determinada por la dirección de la corriente. Entonces, si la corriente va en este sentido, quiere decir que el diferencial de segmento también lo voy a dibujar en ese sentido. Y por otra parte, para analizar el vector unitario de posición, hay que tener en cuenta que la posición representa el punto donde estoy analizando hasta el punto donde yo quiero calcular el campo magnético. Esta flecha roja que acabo de dibujar es el vector de posición y por lo tanto un vector unitario de posición es simplemente un vector en esa dirección, pero simplemente de magnitud 1. ¿Y por qué es importante realizar eso? Es importante realizar eso porque ahora nos damos cuenta de que tanto el vector ds como el vector r apuntan los dos en la misma dirección. Y si ambos apuntan en la misma dirección, quiere decir que el ángulo que se forma entre ellos es de 0 grados. Por lo tanto, entonces, teniendo en cuenta que la magnitud del producto cruz entre dos vectores, el curso de álgebra lineal debe recordar que la magnitud del producto cruz entre dos vectores es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector, pero como el segundo vector es un vector unitario, simplemente multiplicado por 1, multiplicado por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Como acabamos de darnos cuenta de que el ángulo que formaban esos dos vectores era 0 grados, pues nos damos cuenta también de que el 0 de 0 es 0. Y por lo tanto, el producto cruz entre estos dos vectores es 0 y por lo tanto el campo magnético generado por el primer segmento también es 0. Una situación similar ocurre para la tercera sección. Vamos nuevamente a escoger un diferencial de segmento en la tercera sección. Escogemos un pedacito infinitesimalmente pequeño, dirigido hacia dónde, en la dirección de la corriente. Como la corriente ahora va hacia esta dirección, entonces el diferencial de segmento también lo voy a dibujar en esa dirección. Y de manera similar, un vector unitario de posición está determinado por una flechita apuntando hacia el punto donde yo quiero calcular el campo magnético, pero de magnitud 1. Con lo cual nos damos cuenta de que ahora los dos vectores que acabo de dibujar forman entre ellos, el vector R unitario y el vector ds, forman entre ellos un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, nuevamente aplicando el concepto de la magnitud del producto cruz entre dos vectores, obtenemos nuevamente ds por el seno de alfa y nos damos cuenta de que alfa ahora vale 180 grados y por lo tanto el seno de 180 grados también es 0, lo que significa que el producto cruz en la sección 3 o en la sección 3 es 0 y también el campo magnético generado por ese alambre
lineal también es 0, tanto para el primero como para el tercero. Por lo tanto, entonces lo que nos resta es calcular el campo magnético generado por el segmento circular. Y vamos a analizar ese problema, es decir, la sección 2 del alambre conductor. Entonces, para poder resolver el problema del cálculo del campo magnético, debemos analizar por separado tanto la magnitud del campo magnético como la dirección del campo magnético. Entonces, aquí es cuando vamos a utilizar la famosa regla de la mano derecha. Voy a tratar de dibujar acá una mano derecha, digamos que eso es una mano derecha. La voy a recortar y como ustedes recordarán, la dirección de la corriente está determinada por el dedo pulgar de la mano derecha. Yo apunto con el dedo pulgar la dirección de la corriente en este segmento y los dedos restantes, los 4 dedos restantes, si yo los traslado hacia el punto donde yo quiero calcular el campo magnético, notamos de que apuntan hacia adentro de la pantalla, hacia el interior de la pantalla. Y siempre apuntan hacia el interior de la pantalla durante todo el trayecto del segmento circular. Independientemente de donde yo ponga el dedo pulgar, los dedos restantes siempre van a apuntar hacia adentro de la pantalla. Por lo tanto, entonces, dependiendo de cómo yo escoja mi sistema de referencia, por ejemplo, voy a inventarme aquí un sistema de referencia, voy a decir que hacia arriba es el eje Y, hacia la derecha es el eje X, y saliendo de la pantalla es el eje Z, con lo cual entonces la dirección del campo magnético, como lo acabamos de ver, era hacia adentro de la pantalla, y hacia adentro de la pantalla está representado por el vector unitario K, menos K. K si fuera hacia afuera de la pantalla, y como es hacia adentro de la pantalla, entonces es menos K. Por lo tanto, ya sabiendo la dirección del campo magnético, nos vamos a concentrar únicamente en calcular su magnitud. Vamos a calcular la magnitud, por lo tanto vamos a emplear la ley de Biot-Savart, mu sub 0 I sobre 4pi integral de el producto cruz entre ds y r. Pero como ya no estamos interesados en el vector como tal, sino solo en la magnitud, pues vamos a colocar la definición de la magnitud del producto cruz, es decir, ds por el seno del ángulo que forman esos dos vectores, dividido entre la distancia de separación al cuadrado. Nuevamente, entonces, ¿qué hacemos? Identificamos cuál es este diferencial de segmento en nuestro problema. El diferencial de segmento en nuestro problema, entonces, va a ser un pedacito de segmento que yo escoja en esta dirección. ¿Y hacia dónde va dirigida? ¿Hacia dónde apunta? Pues en la dirección de la corriente. Y nuestro vector R unitario sigue siendo un vector que apunta en la dirección hacia donde yo quiero calcular el campo magnético. Y aquí está la clave de nuestro problema, porque independientemente de donde yo escoja el segmento, el ángulo que van a formar esos dos vectores siempre va a ser de 90 grados. Siempre va a ser de 90 grados. Este es el ds y este es el R unitario. Forman siempre un ángulo de 90 grados. Y si forman un ángulo de 90 grados, pues ya sabemos que el seno, es decir, que si alfa vale 90 grados, entonces el seno de 90 grados es 1. Y por lo tanto, entonces, la integral que queremos resolver está dada por mu sub 0 I sobre 4pi integral de ds sobre r al cuadrado. Vamos a analizar entonces qué es este ds. Este ds es un diferencial de arco. Y al ser un diferencial de arco, pues debemos recordar siempre que en una circunferencia, que el arco de una circunferencia de radio r está determinada
el arco de una circunferencia, es decir, un pedacito de esa circunferencia, voy a dibujarla acá, llamémosla S, está determinada por el ángulo que se forma en los extremos iniciales y finales de ese segmento circular. Es decir, el arco es igual a la multiplicación del radio por el ángulo en radianes. Este ángulo está dado en radianes. Es por eso que el perímetro de una circunferencia es 2pi por r, porque el ángulo en radianes de 2pi representa 360 grados, es decir, la vuelta completa a la circunferencia. Sin embargo, aquí no estamos interesados en el perímetro en la circunferencia completa, sino simplemente en un pedacito de ella. Y un pedacito de ella simplemente es multiplicar el radio por el ángulo en radianes. Como aquí tenemos es un diferencial de arco, entonces pues vamos a aplicar la diferenciación correspondiente. La diferenciación correspondiente indica de que, dado que este vector r, esta variable r es constante, no se deriva, y simplemente me queda que un diferencial de arco es la multiplicación del radio por un diferencial de ángulo. Y lo voy a reemplazar entonces en la integral que yo quiero resolver. ¿Qué significa eso? Significa que eso es igual que el campo magnético, la magnitud del campo magnético es igual a mu sub 0 por i sobre 4pi integral de r por d θ dividido entre r al cuadrado. Notamos claramente que uno de los r's se va a cancelar. Y finalmente, teniendo en cuenta de que r es una magnitud constante, esa distancia r es la distancia que hay desde el punto P hacia cualquier punto dentro del segmento, y es siempre la misma, no va a cambiar. Esa distancia no cambia. Como no es una variable, sino una constante, entonces se puede simplemente sacar de la integral. Vamos a seguir utilizando el negro. Mu sub 0, eso es igual entonces a mu sub 0 por i sobre 4 pi r integral de θ. Y la pregunta es, ¿cuáles son entonces los límites de integración? Entonces, para analizar los límites de integración, volvamos a la gráfica y notamos que nosotros debemos integrar desde el punto inicial de la longitud de arco que yo estoy analizando e ir barriendo a lo largo de ese arco. Es decir, ir aumentando el ángulo que se va formando hasta cuando ya he completado el ángulo que nos están pidiendo, que en este caso es un ángulo de θ grados. Por lo tanto, eso significa que los límites de integración deben ser desde 0 hasta un ángulo de θ grados. Finalmente, entonces, resolviendo la integral, vemos que el campo magnético es igual a mu sub 0 por i sobre 4pi por r por el ángulo θ en radianes, y todo en la dirección menos k. Finalmente obtenemos que este es nuestro resultado para el campo magnético en un ejercicio de aplicación para la ley de Biot-Savart.